hemos estado hablando acerca de el significado de las palabras que leemos en la Biblia y algunas cosas que debemos de tener en cuenta, como que una misma palabra puede tener varios significados según el pasaje en el que esté, o al revés, puede haber varias palabras que son diferentes pero que significan lo mismo. Tener en cuenta la evolución del significado de las palabras, que hoy pues algunas no significan lo mismo que hace años, aún nuestro propio idioma. Eh, Luego el concepto bíblico de algunas palabras también que puede ser diferente de cómo se usa ese término en la calle, ¿no? Poníamos el ejemplo de justo o santo. También palabras que encierran un concepto teológico, que encierran algunos hechos importantes que no están simplemente pues así aparentemente, ¿no? Que hay una riqueza detrás de esa palabra. Poníamos, por ejemplo, la palabra propiciación, pues tiene toda una historia y un significado detrás importante. Y concluíamos hablando de hay palabras que tienen un uso figurado, que no se pueden tomar de manera literal, y sobre eso pues más adelante abundaremos más. Y nos quedaba un punto interesante que tiene que ver con las traducciones. Nuestras Biblias, todas nuestras Biblias son traducciones de el griego, hebreo y algunas porciones del arameo. Y los traductores pues no lo tienen fácil cuando tienen que traducir un texto, y menos en aquellos originales como los de la Biblia, donde no había vocales, solo estaban las consonantes, incluso las palabras no estaban ni separadas, ni signos de puntuación, así que en algunos casos pues podían ofrecer dudas qué es cada una de las palabras, y también eso pudo dar lugar a algunas variantes en las traducciones que tenemos incluso en la actualidad. A modo de ejemplo, he puesto ahí un pequeño ejercicio, ¿no? Lo primero que dice ahí, ¿qué dice MDR? Es una palabra sin las vocales. Ahora, ¿qué podría ser esa palabra? ¿Alguien ve alguna palabra ahí? MDR, ponle unas vocales. Difícil, ¿eh? Es difícil. Madre. Madre. Madre, por ejemplo, muy bien. Yo tengo una Madera, lista. ¿Cómo? María no, con la D, ¿no? madera, Ah, madera. madera sí, madera sí. Vale, que no te había oído bien, sí. Muy bien. Madera es una de las que yo tenía también apuntadas. También puede ser madero, podría ser medir, Claro. medirá, mediré, mudar, maduro, madura. O sea, fijaos que solo una palabra, cuántas posibilidades nos ofrece. Y bueno, ese fue el trabajo que hicieron los masoretas, pero lo hicieron en el año 500 después de Cristo, de que se dieron cuenta que había que poner las vocales porque si no la gente ya no iba a tener ni idea de qué eran las palabras, y basados en la tradición, lo que se solía decir, pues así las pusieron. Pero luego se complica más, por ejemplo, en la siguiente línea. La siguiente ya no es una palabra, ahí hay dos palabras. Y claro, ¿cuáles Buenos pueden ser días. esas dos palabras? Buenos días. Ah, muy bien, muy bien. Aquí hay buenos traductores, ¿eh? Buenos días. ¿Podría ser alguna otra cosa o no? Bueno, no sé si suena bien, pero podría ser bien sedoso, no sé, o sedosa, en fin. La siguiente, pues es un versículo de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo unigénito. Muy bien. Esa no era el texto más difícil, y además, si tenéis buena memoria, lo mencionamos en síntesis del Nuevo Testamento en la asignatura anterior también, ¿verdad? Juan 3:16, pues sería así. Y lo siguiente, pues pretende ilustrar la última línea ahí en esa lista, aún entendiendo exactamente las palabras, ahora tenemos una frase. Y claro, ¿qué es lo que dice esa frase? Y hay un resultado que hay que sacar, y puede ser diferente. 5 patos metidos en un cajón, cuántas patas y picos son. Muy bien, eso lo entendemos todos, entendemos las palabras.
pero ahora entendemos lo que quiere decir o cuál es la pregunta o cuál es la respuesta, mejor dicho, a esa pregunta. 15. 15 es una opción, muy bien. Es una posibilidad que sean 15. Efectivamente, si hay 5 patos que están metidos en un cajón, pues suman 10 patas y 5 picos, es decir, el resultado sería 15. Pero podría haber otro resultado y que sería correcto. 10 más 5. Bueno, 10 más 5 sí, pero sigue siendo 15, sí. Sí, pero para distinguir, porque al no ser la misma cosa hay que separarla, ¿no? Esto es un acertijo, ¿eh? Cero patas y 5 picos, ¿no? 0 patas, ¿le cortaste las patas o qué? No, son patos y patas. Ah, vale. Bueno, es otra posible interpretación. Bueno, en el original no hay comas ni puntos. A esta frase, si le introducimos un punto y coma, por ejemplo, después de 5 patos, si dice la frase 5 patos, metid, y luego separamos metidos en vez de una palabra 2, o sea, sería 5 patos, metí 2 en un cajón, ¿cuántas patas y picos son? Pues claro, si metí solo 2, serían 4 patas y 2 picos, es decir, 6 en lugar de 15. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues simplemente que hemos metido un punto y coma y una palabra metidos la hemos separado en 2, metí 2. Entonces esas dificultades tienen los que tuvieron que coger los originales de la Biblia e ir preparando el texto para nosotros. Y eso explica, pues en algunos casos, algunas pequeñas variaciones. Como siempre digo, ninguna doctrina está en juego con estas cosas. Bueno, y ahora la siguiente, voy con los que saben inglés. Hay muchos que sabéis inglés por ahí. Y entonces, esto lo que va a ilustrar es que aún sabiendo y entendiendo, teniendo ya claras las palabras y la frase, ahora no se puede traducir de un idioma a otro literalmente palabra por palabra. Y esto es un ejemplo. Los que sabéis inglés, alguno podéis traducir esta frase, ¿no? Ahí normalmente es cuánto viejo eres tú, ¿no? Pero es cuántos años tienes. Exacto. Veis que hay esas dos opciones, ¿verdad? Si tradujéramos literal palabra por palabra, pues sería algo así, ¿no? ¿Cómo o cuán viejo eres tú? O ¿cómo de viejo eres tú? Pero la frase en realidad lo que está preguntando en español no lo diríamos así, diríamos ¿cuántos años tienes? Entonces, al traducir de un idioma a otro, no es posible traducir siempre palabra por palabra. Y eso, pues, a veces altera o hace difícil. Ahora, un ejemplo en la Biblia de cómo podemos tener en nuestra versión, en este caso he escogido Reina Valera 60, un texto que conocéis bien de Juan capítulo 21, donde está hablando Jesús con Pedro, y resulta que en el original se usan dos palabras diferentes, pero en la Reina Valera usa una sola, que es la palabra amor. La Reina Valera, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde, te amo. Le vuelve a preguntar, ¿me amas? Pedro responde otra vez, te amo. Por tercera vez Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque le dijo, ¿me amas? Y entonces dijo, tú lo sabes que te amo. Bien, pues en el original resulta que os he puesto ahí en azul que las palabras son diferentes, porque en griego hay diferentes palabras para amor. Si no recuerdo mal, creo que son hasta 4 palabras diferentes. En la Biblia se usan 2 de ellas. Entonces, son matices, claro. Si en el griego tenemos para lo que nosotros llamamos amor 4 palabras diferentes, quiere decir que hay matices de una palabra a otra. Y a ver, no es que sea tan importante ver esa diferencia, pero sí que tiene significado en esta historia, en este pasaje. Las que están puestas en azul, digamos que es el amor superior, el amor espiritual, el amor incondicional. Y lo que hace el Señor es preguntarle a Pedro si le ama con ese amor, ¿no? Con el superior, ese amor espiritual incondicional. Pase lo que pase, Señor, pues le está preguntando, Pedro, ¿me amas con ese amor? Y qué curioso que cuando Pedro le dice, Señor, tú sabes
que te amo, usa una palabra diferente. Digamos, usa un amor de otro nivel, que es el amor de la amistad, el amor fileo, frente al otro que es el ágape, el agapeo. Pues como el Señor le pregunta por ese amor, digamos, superior, el incondicional, y Pedro responde, Señor, yo te amo, pero con el amor de amistad. En este sentido está muy bien, otra vez, la Biblia de las Américas, porque sí que se esforzó en resaltarlo y entonces eligió dejar me amas cuando es el amor superior, y en los otros casos, en lugar de pues te amo, pone te quiero. Entonces, y luego el otro detalle interesante es que después de la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro si le ama con ese amor incondicional, pues nos llama la atención que ahora Jesús cambia en la tercera vez que le pregunta, y ya no le pregunta si le ama con ese amor superior, incondicional, espiritual, sino que se pone a la altura de Pedro y dice, bueno, y realmente me amas con ese amor de amistad, ¿no? Ese amor de amigo. Y Pedro pues ya le responde que sí, ¿no? Entonces, como os digo, pues son cosas que se pueden perder, no pasa nada, no hay ninguna herejía, no hay ninguna doctrina en juego, pero hay una riqueza que se pierde con la traducción, debido a la traducción. Bien, puede ocurrir también lo contrario, que una misma palabra original puede ser traducida al castellano, por ejemplo, en este caso, en varias palabras. Al principio, la semana pasada, os puse un ejemplo con lo de la mermelada y el dulce de naranja amarga, ¿no? Como en inglés, pues se puede distinguir si es un dulce de una mermelada de cualquier fruto o si es específicamente una mermelada de un cítrico, que suele ser de naranja, ¿no? En español, pues no hay palabra para distinguirlo. Y ahora aquí viene pues la pregunta que ya llevo semanas anunciando, que es una adivinanza bíblica, que es ¿cuál es el hombre más pequeño de la Biblia? Pero que, como os dije, solo funcionaba en inglés. No sé, Sara, que anda por ahí, si entiendes la adivinanza, ¿no? ¿Quién es el hombre más pequeño de la Biblia y por qué es Pedro? En este caso la respuesta es Pedro. Porque watch como reloj. Like Exacto. He slept in a watch. Claro, lo que está diciendo en inglés es que Pedro pudo dormir en un reloj de pulsera, además un reloj de pulsera, no un clock de estos grandes que podía ser que tuviera una puerta y meterse dentro, sino que leído así, lo que estaría diciendo es que Pedro durmió dentro de un reloj. Y claro, por eso sería el hombre más pequeño de la Biblia. Claro, eso sale por un juego de palabras, porque la palabra watch, que aparece en ese pasaje de Marcos capítulo 14, significa también en inglés una vigilia de la noche. Entonces, claro, Pedro se quedó dormido en una vigilia de la noche. Pero en inglés esa palabra vigilia significa también reloj. Así que uno puede, con las traducciones, pues hacer estos cambios, ¿no? Bueno, vamos con la Biblia, propiamente. Un ejemplo es la palabra baptizo, de donde viene bautizar. Pues esa palabra bautizo se puede traducir en castellano como bautizar, que así lo tenemos en Marcos capítulo 1, versículo 8, que dice Juan, yo os bauticé con agua, pero él, el Señor, os bautizará con el Espíritu Santo. Y usa esta palabra, la traduce así, el griego baptizo, como bautizar, que significa sumergir, y es lo que se usaba para teñir una prenda de ropa, etc. Y eso es de donde se deduce que el bautismo era practicado por inmersión. Pero en Marcos, un poco más adelante, capítulo 7, versículo 4, aparece exactamente la misma palabra griega y se usa para lavar, en este caso, lavar las manos. En Marcos 7, los fariseos están criticando a los discípulos de Jesús y dice que cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas. O sea, dice que no comen a menos que se laven, que se bauticen. ¿Entendéis? Como a veces pues el traductor tiene que
buscar cuál es el significado, ¿no? En cada uno de los casos al traducirlo a nuestro idioma. Si no, ahí diría, pues, bautizar las manos. Por eso el traductor, yo admiro el trabajo de un traductor, no es fácil. Y él tiene que decidir en cada momento la misma palabra original, pues en un sitio pone bautizar y en otra decide poner lavar. Ahora, como digo, muchas veces no hay una palabra exacta para traducir de un idioma a otra. No sé si lo tengo aquí, sí. Por ejemplo, la palabra que he puesto ahí, confesar. Esa palabra en el griego es homologeo, o homologeo. Y normalmente en nuestras Biblias se traduce como confesar. Y luego es interesante la etimología, el origen de esa palabra griega. Es una palabra compuesta y homo significa lo mismo. Bueno, sonará mucho ese homo a estos temas de la actualidad, ¿verdad? Que están en debate, homo. Y luego el logeo, que es, o logeo, que es hablar. Entonces, literalmente esa palabra griega, que se traduce como confesar en nuestras Biblias, quiere decir lo mismo. Yo digo lo mismo que tú has dicho. Es decir, que confesar significa admitir, estar de acuerdo, decir la misma cosa, estar de acuerdo en lo que tú dices. En concreto, cuando aplicamos a la conversión, pues claro, Dios dice, tú eres un pecador. Y yo confieso, digo, sí, soy un pecador. Eso es confesar, ¿verdad? Reconocer, admitir, decir lo mismo. Cristo es el Salvador. Pues sí, acepto a Cristo como Salvador. Estoy confesando a Cristo como mi Salvador. Y de hecho esa palabra homologueo viene otra que usamos en castellano muy similar, que es homologar. Homologar es cuando un producto pues se aprueba que reúne las características establecidas que debe tener. Así que ese el sentido, ¿no?, de esa palabra confesar. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Está usando este sentido de confesar. Sin embargo, nosotros cuando usamos la palabra confesar muchas veces la asociamos con la confesión de pecados, ¿no? Con confesar nuestros pecados, porque hay otros textos donde sí que habla de eso, de confesar nuestros pecados. Entonces, la misma palabra tiene sentidos o matices que no siempre se pueden traducir o entender si se traduce pues palabra por palabra, ¿no? Si se traduce siempre confesar, pues en unos casos va a significar confesar nuestros pecados, expresar nuestro pecado, y en otros casos simplemente estar de acuerdo con algo, ¿no? Como es confesar que Jesús es el Señor. Pues ahí no estás confesando ningún pecado, estás simplemente diciendo, reconociendo, admitiendo que Jesús es el Señor. Y la otra palabra que también ha dado sus rompederos de cabezas en algunos pasajes es la palabra arrepentirse, ¿no? La palabra metanoeo, la idea de arrepentirse. Y normalmente para nosotros arrepentirse lo asociamos con remordimiento por un error cometido. Sin embargo, la palabra originalmente, pues también, que es una palabra compuesta de meta y noeo, significa meta es trans y neo pensar, es decir, cambiar de pensamiento, cambiar de opinión, cambiar de pensamiento. Y claro, uno cuando cambia de opinión no necesariamente está acompañado de remordimiento, no siempre, pero a veces sí. Así que la palabra propiamente arrepentirse no indica un sentimiento, una emoción, sino, aunque la puede acompañar, claro, la emoción, sino un cambio de actitud, un cambio de mente, cambio de pensamiento. Y esto sí que nos ayuda a entender lo que le encontramos en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo en Jonás capítulo 3 versículo 10, que se nos dice que Dios se arrepintió. Claro, si no hemos entendido el significado de la palabra arrepentirse en el idioma bíblico, pues nos llevará a cierta confusión, ¿no? Pero ¿cómo Dios se va a arrepentir? Sin embargo, si hemos entendido que arrepentimiento
significa simplemente cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, quiere decir simplemente que Dios decidió hacer otra cosa, decidió cambiar la respuesta, la intervención que pensaba hacer, lo cual no quiere decir que se equivocó, sino que decidió. Es como yo voy por una calle y decido pues cambiarme de acera al otro lado. No es porque me equivoqué, sino he tomado esa decisión. Bueno, espero con eso explicarme suficiente de esas cuestiones de las traducciones, de las palabras que llegan a nosotros y que a veces pues el significado que nosotros percibimos pues podría no ser el más correcto, ¿no? Y necesitamos por eso las herramientas de las que hablamos para entender bien los pasajes bíblicos. Vamos a hablar de otro asunto. A esto quiero pasar un poco rápido, el modo de trabajar en nuestro idioma, ¿no? Ahora tenemos la Biblia en castellano, no vamos a coger el griego y el hebreo, porque no lo sabemos, pero cogemos la Biblia en español. ¿Y cómo vamos a trabajar? Ya hemos explicado que necesitamos entender el significado de la palabra en castellano, qué significa en castellano la palabra, y luego podemos comprobar otras versiones de la Biblia por esos matices que se pierden a veces en la traducción, ¿no? Entonces comparamos con otra traducción y nos va a ayudar a entender el significado de las palabras. Vale, sería en tercer lugar considerar el uso de la palabra en el entorno del pasaje. O sea, una misma palabra dentro de un pasaje, ¿cómo se usa? Se puede usar en sentidos diferentes. Si se repite, pues es probable que sea en el mismo sentido, pero no siempre. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 habla de el día, pero esa palabra día en Génesis 1 no siempre significa lo mismo. Dice el versículo 5 que llamó Dios a la luz día. Entonces no está hablando ahí de un día de 24 horas, sino que está hablando del día en comparación con la noche, la parte que no es la noche. Y después en el mismo texto usa otra vez la palabra día, pero ya así para hablar de un día de mañana y tarde, es decir, de 24 horas, suponiendo que fuera de 24 horas o por lo menos un día completo de las horas que fuera. Entonces, una misma palabra en un mismo pasaje puede tener significados diferentes. Y otro más aún en el capítulo 2. Pues en el capítulo 2 ni significa la diferencia de la noche, ni significa tampoco un día completo, sino un día indefinido. Dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ese día no tiene fecha, no tiene, es un momento, que en algún momento indeterminado. Entonces, el uso de la palabra sí significa siempre lo mismo dentro del pasaje. Otro aspecto es el uso de la palabra en el entorno del pasaje si tiene un uso general o particular. Hay palabras que tienen un uso general, pero a veces esa palabra tiene un significado particular, especial, por así decirlo. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. Capítulo de la fe. Se repite, ¿verdad? Por la fe tal, por la fe cual. Diríamos que ese es el uso general. Significa creer, significa confiar. Porque Abel confió, porque Abel creyó en lo que Dios le pidió, ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Pero luego hay usos particulares de la fe. En el caso de Judas, leemos que él les escribió esta carta por un motivo. Dice, escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y luego en el versículo 20, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Qué significa fe en Judas? Pues aquí, lógicamente, no significa a la fe de creer en Cristo. Contender por la fe que ya fue dada una vez, solo una vez, para siempre, a todos los santos, pues significa la doctrina. Es decir, el conjunto de las creencias. Es como cuando decimos nosotros la base de fe. ¿Qué es la base de fe de una iglesia, de una entidad religiosa? Pues es la lista de lo que cree, ¿no? Creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesús es Dios y es hombre a la vez. Pues ese conjunto de creencias se llama también la fe. Entonces, claro, cuando leo un versículo
que me habla de la fe, tengo que preguntarme a qué fe se está refiriendo, de qué tipo de fe. Y lógicamente en el versículo 20 de Judas, que tal vez nos puede ofrecer un poco más de dudas, cuando nos invita a edificarnos en nuestra santísima fe, pues lo más lógico es entender que se refiere a la misma fe del versículo 3, es decir, edificarnos en la doctrina que se nos ha entregado. Otro ejemplo, otro uso particular, aparece en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, versículos 8 y 9, está hablando de los dones espirituales. Y los dones, como sabéis, no se dan todos los dones a todos los creyentes. A unos creyentes le dan unos dones y a otros le dan otros. Así lo dice el texto. Por ejemplo, a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Así que esta fe no puede ser la fe para salvación, porque la fe para salvación se ofrece a todos, ¿no? El poder creer en Cristo para ser salvo. Pero los dones espirituales sí, se entregan solo unos dones a unos y otros a otros. Por lo tanto, aquí este don de fe tiene que tener un significado diferente, es una capacidad especial, pues de creer tal vez en los milagros que Dios puede hacer, ¿no? O en que Dios pone la convicción en una persona de que va a llevar a cabo, va a hacer alguna cosa en la obra de Dios. Así que, como veis, una misma palabra puede significar cosas diferentes y tenemos que ser cuidadosos al leer estas palabras. Y luego también un tema que ya dedicaremos después más tiempo es palabras que son literales o son figurados. Como lo vamos a tratar después, no voy a decir nada más aquí. Recordar también que a interpretar las palabras, las normas generales de interpretación. A modo casi de resumen, las palabras han de ser interpretadas según el significado gramatical, pues lo que quiere decir la palabra. Las palabras solo pueden tener un significado en el texto, no puede significar dos cosas a la vez, si no, no nos entendemos. Si yo digo blanco y significa también negro, entonces no sirve de nada lo que digo. O sea, las palabras significan solo una cosa. Cuando una palabra aparece más de una vez en un mismo pasaje, pues en principio, como estábamos viendo, se referirá a lo mismo, pero hay excepciones, ¿no? Hay casos, la semana pasada mencionamos Ezequiel 44, donde la palabra casa significaba el templo de Dios, pero también significaba el pueblo de Israel. Hemos de ver cómo se usa la palabra en otros pasajes de la Biblia, y ahí usamos la concordancia, pero ojo, cuando vemos una palabra que aparece en otros pasajes de la Biblia, si haces ese tipo de estudio, sí que es importante ver el original. Ya sé que no sabemos los originales, pero tenemos esa herramienta, como puede ser los números de Strong, si usas la Biblia electrónica, y si no, pues o a través de algún libro donde puedas, o concordancia que distingue las palabras según el original, pues ver si esa palabra que yo leo aquí es la misma en el original cuando en castellano la leo en ese otro pasaje, o como pusimos antes el ejemplo del amor en la conversación de Jesús con Pedro. Pues claro, si hacemos un estudio profundo tenemos que buscar si es la misma palabra o no y ver esos posibles matices que pueden tener. Y una ayuda muy buena es cuando tenemos pasajes paralelos, como es en el caso especialmente de los evangelios, que se repiten escenas, historias, conversaciones, enseñanzas, y podemos comparar una con otra y ver ahí qué sentido, qué significados pueden tener las palabras. Consultamos diccionarios, ya lo hemos comentado en su día, los diferentes tipos de diccionarios que tenemos, y luego al final pues un comentario que sea exegético. Y sobre todo tener en cuenta si a las frases mismas son o pueden ser complementarias dentro de un mismo versículo. Pongo aquí un ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Este versículo podría decir simplemente, y Él os dio vida a vosotros. Y estaría ahí la enseñanza completa. Pero este texto tiene una segunda frase que se llama complementaria porque explica
o aclara lo que quiere decir la primera parte. Si él nos dijera simplemente que el Señor nos dio vida, bueno, podríamos pensar a qué se refiere. Pues nos dio vida cuando nacimos, o a qué vida. Entonces el texto en la segunda parte aclara, dice, porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces esa vida se refiere a la vida espiritual que no tenías antes de conocer a Cristo. O el caso de Juan 7, versículos 38 y 39. En ese caso hay que leer 2 versículos, porque el 39 explica lo que quiere decir el 38. Entonces hay frases complementarias, porque dice Jesús que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Claro, ¿qué querrá decir? Pues lo explica a continuación. Decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Así que muchas veces, y esto lo vamos a ver especialmente en los libros poéticos, que se componen de 2 frases, donde la primera es explicada o aclarada en la segunda, y son paralelos. Y ahora aspectos especiales. Vamos a dedicar los minutos que nos quedan a este tema que es muy curioso e interesante, que es lo que se conoce como modismos. Son palabras o expresiones que digamos especiales, que no se pueden entender, interpretar literalmente, que no tienen sentido literalmente. En primer lugar, os he puesto unos ejemplos en español y seguramente algunas de estas frases en español a lo mejor Sara no las entiende. Depende de lo familiarizada que ya esté con nuestro lenguaje español. Te estás yendo por las ramas. Échame una mano. Claro, para nosotros es muy normal esto, pero un extranjero que esté empezando a aprender español, alguna de estas frases no va a tener ni idea lo que estamos diciendo, ¿no? Meter la pata, estar en la luna, tirar la toalla. Esos son modismos y los hay en la Biblia. Y ahí es donde tenemos que ver qué es lo que está diciendo o no la Biblia. Bueno, acabo de ver que Sara por algún motivo estaba fuera y acaba de entrar. Hola Sara, no sé si entiendes esas frases que hay en la pantalla. Bueno, no sé si está conectada Sara, si me escuchas, si entiendes todas esas frases, si ya las... Perdón, estoy aquí. Algunos no entiendo. No entiendo algunos. Claro, normal, es normal. Pues eso es lo que nos pasa con los modismos en el idioma también de la Biblia. Hay varios tipos de modismos. En general expresan una idea diferente de la que parece, ¿no? En este caso, una idea relativa. Por ejemplo, lo que usan es una expresión que es absoluta para un concepto relativo. Como siempre, pongo ejemplos que es como mejor se entienden las cosas. Proverbios 8, versículo 10. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Bueno, aquí la afirmación absoluta es que no puedes recibir la plata. Entonces, si te hacen un regalo de plata, no lo puedes recibir, porque la Biblia dice, recibid mi instrucción y no la plata. Eso es una afirmación absoluta, no deja lugar a dudas, ¿verdad? Pero la frase siguiente, la complementaria, nos aclara, nos explica en este caso lo que quiere decir. Pues dice, y conocimiento antes que el oro. Entonces, ¿antes qué? Esa es la cuestión. No está diciendo que no podemos recibir la plata, sino que tenemos que recibir la instrucción antes que la plata. Es decir, dar más importancia a la instrucción que a la plata, que a las riquezas materiales. La riqueza de la enseñanza es mucho más importante. En este caso, pues el mismo proverbio nos lo explica, nos lo aclara. Pero habla de eso, de simplemente de prioridad. Entonces, lo que parecía una prohibición absoluta de que no podemos recibir plata, en realidad no quiere decir eso. Siguiente ejemplo. Este lo mencionamos muchas veces. Lucas 14, 26. Son palabras del Señor Jesús que dice, si alguno viene a mí y no
aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, pues si tomas esto literal, lo que dice, tenemos que aborrecer a nuestros padres, a todo, hasta la propia vida. Claro, pues ¿cómo lo interpretamos eso? Pues aquí entra el conocimiento del contexto bíblico. Sabemos que no puede ser tomado literal. ¿Por qué? Pues porque la Biblia enseña precisamente a amar a estas personas, ¿no? A nuestra familia. Entonces tenemos que pensar, bueno, aquí no quiere decir eso, algo querrá decir. Y claro, ¿qué es lo que quiere decir? Pues otra vez es una cuestión de la prioridad, de que amemos tanto al Señor que nuestro amor por nuestros semejantes es como si los aborreciéramos. El amor a Dios es tan grande y tan por encima del amor a nuestros semejantes que parecería incluso que aborrecemos a nuestros semejantes por la prioridad, ¿no?, de nuestro amor al Señor. Y si sigues leyendo el pasaje, pues más abajo el versículo 33 también dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Pues otra vez, tengo que vender la casa, el coche, mi ropa, tengo que dejar todo. No, habla de prioridad, de que tiene que ser una prioridad. Y como veis, en este caso, por ejemplo, significa que tenemos que conocer bien la Biblia para interpretar bien. ¿Vale? Otro tipo de modismo se llaman de filiación. Aquí se usa un lenguaje genérico para expresar una relación que es relativa, la palabra hijo. Cuando leemos hijo en la Biblia, no significa siempre lo mismo. El primer ejemplo, Juan 21:15, es el uso normal que hacemos de hijo, ¿no? Yo tengo un hijo que se llama Luis. Pues en este caso Jesús le llama a Pedro Simón, hijo de Juan, porque su padre se llamaba Juan. Ahora, en los siguientes versículos está el modismo. Dice: vosotros sois hijos de los profetas. Es una expresión relativa, ¿no? Vosotros sois seguidores de los profetas, es lo que quiere decir. Un hijo es el que imita, el que tiene las características de su padre. Pues está usando ese término hijo para decir que son seguidores. Vosotros seguís, vosotros imitáis, sois descendientes de los profetas, pero no en el sentido carnal. Lo mismo en Efesios 5:8. Dice: antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Qué quiere decir? Pues que andemos como pertenecientes a la luz, como hijos de Dios, porque Dios es luz. Un ejemplo más, Mateo 8, versículo 12. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Es decir, los que pertenecen al reino de las tinieblas o al reino de Satanás, ¿no? En Hebreos 13:10, este es Pablo, que se dirige al mago Elimas, que se le oponía, y le dice: tú, hijo del diablo. Claro, el diablo no tiene hijos, en ese sentido literal de la palabra hijo, pero tiene las características del diablo. El hijo tiene las características, los genes de sus padres, pues este Elimas estaba manifestando características diabólicas, ¿no?, del diablo. Y luego otro ejemplo diferente también es el de Mateo 1:1, que también aparece con frecuencia en la Biblia. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ni Jesucristo es hijo de David, ni David es hijo de Abraham, en el sentido literal de la palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir descendiente. Jesucristo es descendiente de David y David es descendiente de Abraham. Así que otra vez, cuando leemos una palabra, tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de esa palabra. ¿Es literal o no es literal? Otros modismos también que encontramos en la Biblia son los de temporalidad. Y el modismo de temporalidad tiene que ver con
afirmar un tiempo absoluto que no lo es, que es un tiempo relativo. Por ejemplo, los de perpetuidad. En el caso de Génesis, perdón que voy a silenciar aquí, Génesis 3:22, por ejemplo, no es un modismo, es literal, ¿no? El Señor le dijo a Adán y Eva que los expulsaba del Edén para que no tomaran del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues eso lo podemos entender literalmente, que si comieran de ese fruto, pues no morirían. O en Éxodo 3:15, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y le dice, este es mi nombre para siempre. Pues claro, el nombre de Dios no ha cambiado ni va a cambiar. Pero aquí tenemos el modismo, cuando se usa en un sentido relativo, que no lo podemos tomar literal. En Éxodo 12, por ejemplo, está hablando de la Pascua y dice, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor y lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Claro, quiere decir que entonces hay que seguir celebrando la Pascua. Si dice que es una ordenanza perpetua. Claro, hay que entender que se refiere a que era algo para los judíos y mientras el Señor no determinase otra cosa, no decidiera otra cosa. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento nos explica que Cristo es nuestra Pascua y que Cristo fue sacrificado una vez para siempre, con lo cual ya no hay que repetir aquellas Pascuas. Entonces, ordenanza perpetua, sí, mientras el Señor no diga otra cosa. Y lo mismo es en el capítulo 27, versículo 21, que era sobre el cuidado del aceite, de las lámparas en el tabernáculo. Y dice también, esto es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel, pero si ya ni existe el tabernáculo, ¿no? Entonces, como veis, cuidado como tomamos las cosas literales, cuando hay que tomarlas y cuando no. Y a veces no es fácil, ¿verdad?, de entenderlo. Con el tiempo también. Y aquí entramos en una con la que vamos a concluir hoy, y si no me da tiempo os dejaré una tarea. Fracciones de tiempo. Sí, esta es la que, bueno, os iba a decir la tarea, pero es con la que vamos a terminar. A veces se usa una parte de un tiempo para referirse a una totalidad. Y aquí está este ejemplo que ha dado lugar a ríos de tinta. Cuando Jesús afirmó que como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos días y cuántas noches estuvo Jesús en la sepultura, en la tumba? Jesús dijo 3 días y 3 noches. Bueno, nosotros lo que creemos es que Jesús fue crucificado. Bueno, ahí os voy a explicar el gráfico. Lo que tiene colores en azul, esos son los días según los judíos. Los judíos, el día empieza al caer la noche. Cuando empieza la noche, por ejemplo, hoy cuando empiece la noche, ya sería mañana, ya sería viernes, cuando caiga la noche. Para un judío, al caer la noche, ya empieza el viernes. Para nosotros no. Para nosotros empieza a las 12 de la noche, es cuando se cambia. Entonces hay este desfase que abajo, la tira de abajo, es el horario nuestro, de lo que es viernes, sábado y domingo, y en la tira de arriba es lo que es el viernes, sábado y domingo para un judío. Y nosotros entendemos que en el viernes, además ahí tenéis que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que se corresponde con las 9 de la mañana, y murió a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Y después se nos dice que fue sepultado antes de que empezase el día de reposo, antes de que anocheciera, y probablemente en Palestina en ese tiempo las horas de día y de noche eran 12 horas. Entonces, más o menos a las 6 de la tarde caería la noche y empezaba ya el sábado. Entonces sería enterrado, sepultado antes de las 6 de la tarde.
pasó todo el sábado, todo el día de reposo en la tumba y resucitó el domingo, el primer día de la semana. Dice que resucitó pues temprano, al amanecer. Sabemos que las mujeres vieron la tumba vacía y ya había salido el sol, así que pues sobre las 6 de la mañana saldría el sol, pues probablemente en torno a esa hora resucitó Jesús. Entonces, si fue sepultado un poco antes de las 6 de la tarde de un viernes y resucitó un domingo alrededor de las 6 de la mañana, no estuvo siquiera 2 días, ¿verdad? Según contamos nosotros. Pues yo pregunto, ¿cuántos días estuvo, no? Jesús en la tumba. Si fue sepultado un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, serían 2 días escasos y 2 noches. 3 días completos serían 72 horas, ¿no? Serían 72 horas. Y eso no las cumplió de ninguna manera. Apenas suma unas 36 horas. Bueno, una interpretación literal de lo que Jesús dijo en ese versículo que os ponía antes, 3 días y 3 noches, pues es lo que ha llevado a algunos a interpretar que entonces Jesús no fue crucificado un viernes, sino un jueves, para poder completar los 3 días. Esto es lo que concluyen algunos. Y otros incluso van más atrás y dicen que fue un miércoles, para liarlo un poco más. Y claro, su explicación, porque dice que fue la crucifixión, la muerte de Jesús tuvo lugar la víspera del día de reposo. Y claro, el día de reposo sí sabemos que era sábado. Entonces, ¿cómo pueden explicar que pudiera ser un jueves? Bueno, pues se inventan que hubo un día de reposo especial, además del sábado. Para poder explicar, entonces sería jueves, día de reposo especial, sábado y después domingo, y así completarían los 3 días. ¿Y en qué se basan para pensar que pudo ser un día especial de reposo? Bueno, hay una frase en Juan capítulo 19, versículo 31, que cuando habla de ese día de reposo, dice, porque ese día de reposo era muy solemne, es decir, diferente de un día de reposo normal. Entonces hacen encajar, pues claro, entonces murió un jueves, después vino un día de reposo extraordinario, especial, y después vino el día de reposo sábado, y el tercer día domingo fue cuando resucitó. Pero evidentemente una lectura detenida de los pasajes de la resurrección, especialmente en Mateo y Marcos, se habla de el día de reposo y se habla de que fue sepultado antes del día de reposo y resucitó después del día de reposo, con lo cual no caben 2 días de reposo, sino uno solo. Y de hecho, aún más, Lucas dice que las mujeres, después del entierro, dice, en el día de reposo, y leo Lucas 23, 56, en el día de reposo descansaron según el mandamiento. No dice los días de reposo, habla de un día de reposo. Solo hubo un día de reposo entre la muerte y sepultura y el día de la resurrección del Señor. Así que esos son los pasos que nos enseñan los evangelios. Entonces, ¿cómo podemos explicar todo eso? Pues como digo, algunos lo resuelven diciendo eso del jueves, pero no, como veis no encaja, y otros incluso el miércoles. Bueno, pues lo que nos lleva a entender es que aquí tenemos también un modismo, una manera de hablar. Y no podemos tomarlo en ese sentido literal, porque ni siquiera se cumplen las 72 horas de día y de 3 días y 3 noches. Algunos pues dicen, bueno, estuvo una parte del día viernes, estuvo el día sábado y estuvo una parte del día domingo, y eso haría, según los judíos, 3 días. Y efectivamente es como los judíos contaban, cuando contabilizaban días de eventos, si era una parte, aunque solo fuera mínima, 1 hora de un día, se contaba como un día. Entonces,
entendiendo que los judíos contaban así el tiempo, sí que estuvo 3 días. Estuvo en la tumba el viernes a última hora, estuvo el día sábado todo el día y estuvo también horas del día domingo, con lo cual no hay ningún error, ninguna imprecisión, y Jesús efectivamente murió y fue sepultado el viernes y resucitó el domingo. Bueno, y ahora queda la última cosa. Y algunos diréis, ¿y qué pasa con las 3 noches? Bueno, tenemos una opción, como son las 9:30, lo puedo dejar aquí y buscáis vosotros la respuesta.